años, siervo? Estoy entre ya casi llegando a los 30 años. 30 años de pastor, wow, sí. Es increíble. Usted tiene una experiencia todo. Pastor, en la reunión del día miércoles que tuvimos aquí en la Compe, con la Junta de Pastores, yo le escuché exponer a usted un tema muy interesante, el tema acerca, usted afirmaba, decía que la ley está en vigencia, ¿verdad? Claro. Que Cristo no ha clavado la ley. Entonces, me gustaría que usted, nuestros oyentes, podamos estar claros. Cuando usted dice que la ley está en vigencia, ¿a qué ley se está refiriendo específicamente? Bueno, con relación a la Torá, ¿no? A la Torá. Sí, porque cuando el Señor Jesucristo, mire, por ejemplo, para mí, inclusive Jesucristo va más allá de la ley. Lógico. Por ejemplo, mire, usted sabe que, por ejemplo, en la ley dice, no cometerás adulterio. Claro. Y para el judío, cometer adulterio era acostarse con una mujer o con un hombre, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, que no era su esposo o su esposa, ¿no? Pero Jesucristo dijo, el que miró a una mujer y la codició en su corazón, ya cometió adulterio. Muy bien. Entonces, una cosa es la letra, ¿no? Y la otra cosa es el espíritu de la letra, esencia, ¿no? Entonces, es una cosa. Por eso, para mí, la ley sigue vigente. Lo que pasa es que la ley ya, si yo ahora vivo una vida de verdad, entonces la ley ya no me va a acusar. Ya no me va, digamos, a presionar. Condenar. Eso, ya no me va a condenar, ¿no? Porque la ley lo que hacía era condenar, pues. No sé. La ley condenaba, pero al pecador. Al pecador, sí. No al justo. Claro, porque justamente, como dice pues, Mateo, 1 Timoteo, ¿no? La ley es justa si se usa legítimamente. Lógico. ¿No? Ahora, la pregunta, pastor, yo tengo aquí, por ejemplo, mire, ve, he sacado una copia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ajá. ¿Cuál de estos mandamientos cree usted, en sus estudios que ha hecho, que está anulado de los 10? No es que esté anulado. Yo lo que digo es, por ejemplo, el día sábado. Ya. Para mí no está anulado, sino que ahora para mí todos los días son de adoración para Dios. Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no hay un día exclusivo. Ya. Para mí el sábado no es exclusivo, sino es todos los días. Es igual, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran en este monte. Adoran en este monte y nosotros adoramos en otro monte. Y ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero va a llegar el día, dice Jesucristo, que no se adorará ni en ese monte ni en aquel monte. Muy bien. ¿Por qué? Porque estaba profetizando que nosotros íbamos a ser templo del Espíritu Santo. Ya. ¿Cierto? Entonces nosotros ya no es necesario que vayamos a un lugar especial para, ¿no? Podemos adorar en cualquier lugar. Muy bien. Ahora va la pregunta. Y son preguntas que son de razonamiento, pero al mismo tiempo van a ayudar a muchas personas. Por ejemplo, nosotros todos los días buscamos a Dios, ¿verdad que sí? Y como líderes de iglesia, aún más responsabilidad tenemos. Así es. Buscamos al Señor el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Todos los días. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo también dedicamos tiempo al trabajo, porque somos pastores que de alguna manera también trabajamos, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, basado en la Biblia y únicamente en la Biblia, ¿existe algún versículo bíblico que diga, por ejemplo, todos los días son del Señor? Porque yo entiendo que todos los días hay que buscar a Dios, que todos los días hay que santificar nuestras vidas. Pero en la Biblia, el cuarto mandamiento dice que es un día de parar de nuestro trabajo para buscarle en reunión o convocación santa un día específico sin el trabajo. O sea, cesar del trabajo y buscarlo. Ahora, ese es el mandamiento del cuarto. Ahora, si nosotros decimos que todos los días son del Señor, no vamos a poder sustentarlo por la Biblia. Claro. Pero si decimos que todos los días hay que buscar a Dios, sí podemos sustentarlo por la Biblia. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay algún verso en la Biblia que diga que debemos dedicarle a Dios dejando de trabajar? Aparte del sábado, ¿hay algún otro día que debemos buscarlo a Dios dejando de trabajar como mandamiento establecido? No, lo que sucede es que, por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando Constantino cambia,
¿no? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica de repente dice que esto es la primera iglesia. Y eso es Se falso. atribuye, Claro, ¿no? Pero es falso. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos fueron los que cambian el día de descanso, que era sábado, lo descansan porque para el día domingo. Por eso es Qué que bueno ahora, que usted lo sepa, pastor. sí. Ujú. Entonces por eso es que ahora, porque es necesario que el hombre descanse un día para dedicarlo a Dios y a la familia. Ya. Porque no solamente es para Dios, porque dice, ¿por qué es el día sábado? El día de descanso no es por causa de Dios, sino por causa del hombre. Correcto, porque se hizo para el hombre, porque Dios es incansable. Claro. Ahora, usted está argumentando algo que me llama la atención. Usted dice que Constantino cambió el día de reunión del sábado al domingo. Claro, en el 321, en ese concilio, Constantino dicta un decreto diciendo que el domingo debe ser el día de descanso, pero es una institución por él, por el hombre. Ahora, la pregunta es esta. El domingo como descanso y como nosotros como evangélicos mayormente se nos han enseñado que el domingo debemos dedicarlo al Señor en el culto de congregacional, No, mayormente. bueno, yo durante mis tiempos de cristiano nunca lo he entendido así, que me impongan a mí el día domingo, ¿no? Sino que el día domingo es a través, por la trascendencia mundial que hay, ¿no? De que, Tradición. claro, ¿no? Que se ha dedicado, ¿no? Por ejemplo, como la Iglesia Católica tiene su tradición, ¿no? Entonces ellos le hacen tanto caso a la Biblia como a la tradición, y más caso le hacen a la tradición que a la Biblia. Entonces, no se equivocaría la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica menciona en su declaración denominacional, dice que todas las iglesias evangélicas que de alguna manera hacen un descanso dominical, no siguen más que el ejemplo que ella hizo. Y eso lo afirma categóricamente en la declaración denominacional que ella hace, afirmando y diciendo, queremos informarle a los bautistas. Es bueno recordarle, dice a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todas las demás denominaciones, que la Biblia en ninguna parte les apoya la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y los que observan ese día siguen un mandamiento que la Iglesia estableció. Claro. Bueno, dejémoslo en paz al domingo. Usted mismo dice y afirma que el domingo es una imposición del hombre y que porque esa imposición fue puesta hace 1700 años atrás, la costumbre que pues, se nos ha hecho habitual, el mundo trabaja de lunes a sábado y el domingo lo dedica. Pero ¿qué hay de esto? Tenemos que decir que esto ya no es literal, esto ya hay que dejarlo en el pasado, porque es uno de los 10 mandamientos. Aunque la ley, este fue la sombra de lo que iba a venir, toda la ley, ya. ¿no es cierto? Porque este es el pacto antiguo. Entonces, cuando Cristo viene a poner el pacto nuevo pacto, entonces, por eso dice, ¿no? Por ejemplo, mira, el Señor Jesucristo cuando estuvo ahí en la tierra, entonces, cuando él sana a los enfermos o trabaja en el día sábado, ¿no? Trabaja el día sábado porque sanar, por ejemplo, trabajar era sanar a un enfermo, tocar los instrumentos. Por eso él ¿te acuerdas cuando el Señor le dice a los judíos, ¿no? Ajá. ¿Acaso han pecado los que comieron el pan de la proposición? Claro, la proposición. ¿Cuál era ilícito comer? De David. Entonces, sí. O después, los músicos que tocan dentro del templo, ¿acaso están pecando? No están pecando, están trabajando, pero es para Dios, ¿no? Entonces, igualmente el Señor Jesucristo, cuando a él lo censura porque él había trabajado en el sábado. Y él dice, ¿no? El sábado, si tú tuvieras lo que es misericordia. Y no sacrificio. Claro. ¿No? Entonces no mataríamos a los inocentes o todas esas cosas. Entonces yo pienso de que el sábado es el único mandamiento, pienso de que era más que nada para el hombre, ¿no? Entonces, claro, correcto. Pero después todos los mandamientos para mí son... O sea, prácticamente de los 10 estaríamos diciendo que 9 sí se aplica hoy, pero el sábado como que ya no. Hay una cosa antes que se me pase. Pastor, mire, permítame explicarle cómo entiendo yo de Cristo con la ley. Yo creo que Jesucristo es el único que pudo guardar la ley. Todo esto sin quebrantar ninguno. ¿Usted lo cree igual? No, porque él quebrantó el día sábado. Ya, muy bien. Ahora tendríamos que decir lo siguiente. ¿Qué era quebrantar una de las leyes de estas? ¿Era o no era pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? Desobediencia. ¿A qué?
al mandato de Dios. Muy bien. El sábado era un mandamiento que estaba establecido. Pero, y si Jesús quebrantó el sábado, tenemos que decir que él no guardó toda la ley, sino guardó casi toda la ley. Pero hay que entender aquí que dijo, ¿no? ¿Quién es el día? ¿Quién es mayor que el día sábado? Yo creo que Jesucristo dijo, yo soy el creador del sábado. Correcto, Él es el Señor. Entonces, ¿no? ¿Alguien me puede hacer alguna conjetura de lo que yo he creado? Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es el dueño de todos los otros mandamientos de aquí? Vamos a pensar de los 10. ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces Jesús pudo haber quebrantado cualquiera de estos, no solo porque él no creó solamente el sábado. Porque él es Dios, pues. Porque es el mismo. Entonces, ¿Dios puede quebrantar los otros mandamientos también? Puede ser. Porque es Dios. Mire, mire lo que dice. Si Jesús es creador de los 10 mandamientos y usted dice que él, porque es dueño del sábado, lo puede quebrantar, entonces puedo decir que él también puede cometer adulterio, pudo matar o pudo robar, porque pudo transgredir cualquiera de estos porque él es Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ya, ahora vamos a hacer algo bíblico para que esto se entienda, porque hay mucha gente que puede pensar, discúlpeme, puede pensar de que Jesús fue un transgresor. Y la Biblia dice que Jesús vivió bajo la ley y fue obediente hasta la muerte. Yo creo que Jesús no transgredió el sábado en ninguna parte. Pero, si Jesús sanó y porque sanó, él transgredió el sábado, tenemos que ver en la Biblia que esté prohibido curar en sábado. Porque si está prohibido curar en sábado y Jesús sanó, entonces él transgredió. Pero hay una cosa interesante. Permítame la pregunta. Le hago una pregunta nada más. ¿Usted cree que estaba prohibido hablar en el sábado? No. ¿Y cómo curó Jesús? Hablando, güey. Entonces no quebrantó el sábado, porque si no estaba prohibido hablar y Jesús dijo, hey, levántate. Porque él no transgredió. Lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Los judíos habían hecho un libro que luego a este libro se le conoció como la Mishnah. En este libro ellos habían prohibido, no puedes arrancar una fruta en sábado, no puedes caminar más de 1 kilómetro, no puedes atender a un enfermo. Ahora, Jesús no quebrantó la Biblia, el mandamiento en la Biblia. Jesús lo que quebrantó es la Mishnah, y esto no es palabra de Dios. Entonces yo quiero decirle, pastor, a usted y a todos los que nos van a ver, que cuando Jesús transgredió el sábado, no transgredió a la ley de Dios, él transgredió a la ley de la Mishnah, porque la Mishnah era la que prohibía ese tipo de cosas. Entonces, yo pregunto, si Jesús quebrantó la Biblia, entonces Jesús quebrantó el mandamiento, pero no, Jesús no quebrantó el mandamiento, porque Jesús sí quebrantó la Mishnah. Pero te acuerdas del descanso. Por ejemplo, no el descanso, dijo, no, por ejemplo, en Cristo tenemos otro descanso. No el descanso de los 7 días, no del 7º día. ¿Ya? En Cristo tenemos el descanso que descansamos de todas nuestras cosas negativas que hemos hecho. ¿No? Sí, pero antes de irnos a ver si Cristo es nuestro reposo, no es nuestro reposo. Por ejemplo, mira, yo justamente anoche yo estaba, porque hasta aquí voy yo leyendo por 10ª vez la Biblia, y aquí, por ejemplo, mira lo que dice aquí, por ejemplo, uno de los versículos, por ejemplo, con relación ¿cómo se dice? A la ley y los pecados, ¿no? Dice, por ejemplo, en el versículo 8 de Hebreos 10, 8, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, le dice, no le está diciendo por Dios, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Ahora, todo lo que hacían los sacerdotes anteriores por los pecados del sacerdote y del pueblo eran según la ley. Sí, pero Cristo viene y ya no ofrece, sino ahorita estaríamos matando cada rato un animal. Es que Cristo con su muerte anuló toda la ley de ritos y ceremonias que tenían como derramamiento de sangre. Pero no podemos decir que Cristo anuló esto y mucho más. No podemos decirle a la gente, ¿saben qué? Cristo transgredió y violó pero la ley. Aquí, por ejemplo, mire. Por ejemplo, vamos a suponer, tú guardas el sábado. Yo creo que el sábado es el día de hacer 2 obras y la hago. Tú quieres decir que tú te has circuncidado por el motivo de que guardé el sábado.
Es que no hay una orden que para guardar los días... Mira, sí, el que tiene que guardar la ley tiene que circuncidarse. Ya. Porque si no te circuncidas, estás muerto, pues no cumple nada entonces. Ya, mire, esto de aquí es la ley, ¿verdad? Claro, ¿Usted se cuida de cometer adulterio? claro. Pero entonces usted se tiene que circuncidar, porque usted dice que para guardar esto hay que circuncidarnos. No, pero es que lo que dice, yo respeto lo que dice, ¿no? El Ya. mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Yo no me fijo tanto por esto, Muy bien, sino yo voy por el segundo mandamiento que dijo el Señor, que llena todo esto. ya. Entonces, ¿Cuál es el segundo mandamiento que dijo el Señor? amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese está en el Antiguo. Por eso, no, pero el Señor lo dijo. Sí, pero está en el Antiguo. pero- O sea, él no, citó al Antiguo. Claro, pero lo reduce, los mandamientos, todos los mandamientos los reduce en dos. No, Sí. los 10 mandamientos ya estaban reducidos en 2. Lo dijo Jesús. De Claro. estos 2 mandamientos dependen. No dijo la palabra lo reduzco o lo resumo. Mira, ve. Te voy a hacer un ejemplo, mira, ve. Usted cuando ve aquí, del primero al cuarto mandamiento, usted sabe que Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra. Ujú. La primera tabla tenía 4 mandamientos y la segunda tenía 6 escritas por ambos lados. Pero ¿por qué se deben guardar los 4 mandamientos? Primero, no tengas otros dioses por amor a Dios. No tengas imágenes ni las adores porque por amor a Dios. No tomes el nombre de Dios en vano por amor a Dios. Guarda el sábado porque es de Jehová por amor a Dios. El quinto mandamiento es el mandamiento por el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Es tu prójimo. No mates. Es tu prójimo. No cometas adulterio. Es tu prójimo. No robes porque es tu prójimo. Claro. No hables falso testimonio contra tu prójimo. Y no codices la casa ni cosa alguna de tu prójimo. Te das cuenta que los 6 mandamientos de aquí se deben guardar por amor al prójimo, pero los 4 de arriba se deben guardar por amor a Dios. O sea, la ley está resumida. Lo que sucede es que hay un día. En 2. El día que Dios decreta es para que lo adoremos a Él, porque si no, el hombre no iba a adorar a Dios. Ya. Entonces, pero ahora no, en Cristo las cosas han cambiado. Ya, vamos a contestarle un argumento. Pastor, ¿usted cree que la persona que debe guardar la ley de Moisés, primeramente se tiene que circuncidar? Porque si, no, todo lo que camina, que cumple, que dice que camina bajo la ley, tiene que circuncidarse, si no, no puede cumplir la ley. Ya, muy bien. Voy a contestar ese argumento de 2 maneras. Mire, cuando yo hablo de la ley de Moisés, para mí la ley de Moisés que fue escrita en un libro, para mí fue anulada. Yo no estoy aquí diciéndote vamos a guardar la ley de Moisés. Yo lo que te estoy llevando es a la ley que Dios escribió con su dedo. Claro. ¿Esta es ley de Moisés o ley de Dios? Ley de Dios. Entonces, mi pregunta es, para guardar los 10 mandamientos, ¿necesito circuncidarme? Pero por eso digo, ¿cuál fue el pacto que le dio a Abraham? ¿Cómo? El pacto que Abraham, para que pueda cumplir, ¿qué tenía que hacer? Tenía que circuncidarse. Abraham. Claro, la promesa, o sea, la circuncisión era porque en su descendencia iba a venir la simiente de la bendita simiente. Entonces, por ejemplo, ese es el pacto. Ya. Porque hubieron un pacto, ¿cierto? El pacto de esto de la circuncisión era eso. Entonces, el que tenía que cumplir la ley, tenía uno de los requisitos, era circuncidarse. Ya, muy bien, pastor. La pregunta es, ¿el diezmo estaba dentro de la ley de Moisés como orden? ¿Usted cree que la iglesia se tiene que circuncidar para pedir el diezmo? No, es que mira, por eso te digo yo. La ley, ahora. Pero usted dijo que para guardar la ley de Moisés, sí, uno se tiene que circuncidar, pero el diezmo es de la ley de Moisés. Entonces, bajo el mismo argumento. Pero en sí no es de ley, no es de Moisés. ¿Sino de quién? Ya él viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, Melquisedec, que viene a ser el tipo del Señor Jesucristo. Ya. Entonces, él recibe los diezmos de Abraham, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabía que, por ejemplo, ¿de qué se mantiene ahora la iglesia? ¿De qué se mantiene la iglesia? El Nuevo Testamento dice que la iglesia se mantiene por las ofrendas voluntarias. Dice el Nuevo Testamento. Pero tampoco el Señor Jesucristo aprobó eso. Porque dijo, ¿ya? Cuando los judíos estaban diezmando la mente y todo eso, ¿no? Pero no usaban el amor, no usaban la misericordia, dijo, no, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. ¿No? Y por ejemplo, en el libro de Hebreos, que estoy hablando ahora, Hebreos, por ejemplo, dice que Abraham inclusive diezmó, aún por sus generaciones de los levitas, que ni siquiera lo conocían.
Ya listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ¿quién lo instituye? ¿No lo instituye Abraham? Claro, mire, Moisés. para que quede claro, para que no entremos mucho a dar vueltas, yo creo, y le digo a toda persona y a todo hermano evangélico, que ellos guardan los 10 mandamientos porque no se hacen imágenes, no tienen otros dioses, no cometen adulterio, no roban, no matan. Ellos guardan todo esto y no necesitan circuncidarse, porque para guardar los 10 mandamientos no hay necesidad de circuncidarse, pero sí había necesidad de circuncidarse para guardar la ley específicamente que vino en un libro, según el libro de Deuteronomios, el capítulo 31-24, Moisés escribió 603 leyes, sí, en un libro, pero esto no se escribió en un libro, esto se escribió en piedra, según Éxodo 31-18. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Ahora, yo le puedo demostrar a usted que los judíos guardaron el sábado sin la necesidad de circuncidarse. ¿Le puedo mostrar la evidencia bíblica? Claro, porque antes que no era un pueblo, por ejemplo. No, después de que salieron de Egipto, guardaron el sábado sin la necesidad de la circuncisión. Porque por los judíos les dejó un montón de cosas, ¿no? No, pero usted me dijo que no, yo te digo, que para guardar el sábado necesito circuncidarme. Claro. Pero yo le puedo demostrar a usted que los judíos guardaron el sábado 40 años sin la necesidad de circuncidarse. ¿Sabe por qué? Porque no existe un mandamiento que para guardar el sábado me tengo que circuncidar. Usted dice, mire, para que quede claro, usted dice que el que tiene que guardar la ley de Moisés tiene que circuncidarse. Entonces, yo le digo, yo guardo el sábado y no necesito circuncidarme, pero usted me dice que sí me tengo que circuncidar. Lo mismo aplicaría para todas las iglesias que piden primicia y diezmo, porque ellos sí están citando de la ley de Moisés, pero qué bien que ellos piden el diezmo y la primicia y dicen, ahí sí no hay que circuncidarlos, pero cuando hay que guardar el sábado, ahí sí le mandamos a la gente a circuncidar. Mira lo que dice el capítulo 5 del libro de Jueces, de Josué. ¿Usted cree, mi hermano, que los israelitas guardaban el sábado en el desierto? De repente sí, de repente no. En sus 40 años de estudio y en sus 30 años como pastor, nunca leyó que Israel, cuando salió de Egipto, Dios le dio el maná y el único día que no caía el maná era el sábado. El sábado, sí. ¿Y por qué no caía? ¿Sabes por qué? Porque ese día era un día de que ellos le debían de guardar. Sí, es que ya no había para que no recoja, no trabaje. Sí, por eso, claro. pero el trabajo era de quién, del hombre. Sí. Por eso digo yo, porque el Señor Jesucristo dijo bien claro, ¿no? Por eso vuelvo a repetir esto, ¿no? Jesucristo le dijo, ¿no? Uh-huh. Yo soy más que el sábado. Yo soy más que el sábado. Paremos ahí primero, vamos al argumento de la circuncisión. Luego nos vamos a ese argumento. Escúcheme bien, para que le quede claro a usted, a mí y a los demás. Le voy a comunicar, para que no lo dude, los judíos mientras estuvieron en el desierto, israelitas estuvieron en el desierto, 40 años, ¿verdad que sí? Eso no lo duda, ¿verdad? Durante los 40 años, el sábado no caía maná, porque ese pueblo debía guardar ese día, según Levítico 23:3. Debían guardarlo. Pero en esos 40 años que estuvieron en el desierto, ellos no habían sido circuncidados. ¿Quiere decir que el sábado lo guardaron? Es que la circuncisión vino después, pues. No, hermano, la circuncisión viene desde Abraham. Por eso digo, pero ¿de cuándo la practica? Desde que Abraham porque de Abraham. Pero no, había varios silencios, varios espacios que no lo practicaban. Ya, entonces la pregunta es, ¿usted cree que las personas que salieron de Egipto fueron circuncidadas? No fueron circuncidadas. Porque no practicaban la circuncisión. Ya, y si yo le demuestro en la Biblia que sí fueron circuncidados los que salieron de Egipto. Es que estamos para aprender. Mire, yo voy a aprender de usted va a aprender de mí. Así es, pero por eso digo. Entonces, aquí dice la Biblia, en el libro de Josué 5, que las personas que salieron de Egipto sí fueron circuncidadas. Pero todas esas personas que nacieron en el desierto y que tuvieron ahí 40 años, ellos no fueron circuncidados, dando a entender una cosa, que sábado a sábado lo guardaban sin la necesidad de ser circuncidado. Mira lo que dice el capítulo 5 del libro de Josué, el versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. ¿Saben a quién? Cuando entraron a la tierra prometida. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra
que habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues el pueblo que había salido estaba circuncidados. O sea, todos los 600,000 hombres que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero ya murieron. Ellos no entraron a la tierra prometida. Pero los que nacieron en el desierto, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Sí? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto. Pero aquí viene la noticia. Aquí, a partir del verso 6 en adelante, Dios le dice a Josué, ¿sabe qué, Josué? Estos 40 años que no han sido circuncidados mi pueblo, y todos ellos eran hombres ya de 40 años, porque nacieron en el desierto, había hombres de 20, de 30, de 40, no más de 40. Todos ellos guardaban el sábado en el desierto por 40 años, pero ninguno había sido circuncidado. ¿Sabes por qué, mi hermanito? Recién cuando entran a la tierra prometida, aquí Josué los circuncida, ¿sí? Josué los circuncida, Josué recibe esa orden. En el verso 3, Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arolat. Y todo este capítulo 5 sería bueno que lo leamos. ¿Sabe por qué estos hombres no, a pesar que no fueron circuncidados, guardaban esto? Porque no necesita circuncisión para guardar esto. Pero sí se necesita circuncisión para celebrar las fiestas solemnes, porque aquí justamente ellos iban a celebrar las fiestas solemnes que incluía sacrificios de animales también. Ahí sí, él los ordena circuncidarse. Pero ¿quién le ordena a Abraham que se circuncide? Dios. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando no se circuncidaban, violaba a la ley de Dios. Es que había una... Entonces, no está esa ley acá. Pero no lo hacían. No, la ley de los diezmos que Abraham dio no está acá. Aquí en los 10 mandamientos. No está. No, claro que no está. Pero entonces no es de Dios. No, yo no he dicho que no es de Dios. Yo he dicho... No, por eso digo yo. Pero por ejemplo, ahora la circuncisión, ¿por qué ahora no nos circuncidamos? Porque es una ley que está anulada. ¿Por qué? Porque, mira, por eso... No, es que acá viene lo que dijo, también inclusive lo dice Isaías, ¿no? ¿Ya? Dice que Dios no quiere la circuncisión del prepucio, sino del corazón. ¿Quién ordenó la circuncisión del prepucio? A ver, es Dios, pues. Ya, muy bien. ¿Cómo no va a querer algo que él mismo ordenó? El problema, ¿sabes qué es? Pero hay cambios, porque son sombras de lo que va a venir. Sí, pero la circuncisión... El sábado es sombra de lo que va a venir, porque ahora tenemos el descanso eterno de parte de Dios, del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, pregunta le hago. Sí. ¿En qué parte de la Biblia, en sus 40 años de estudio, cuál es el versículo que dice que el sábado es sombra? No solamente por el sábado. Ajá. Mira, inclusive acá... Pero es que usted acaba de decir el sábado es no solamente, es que toda la ley... ¿Qué dice la ley? Ya, ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que toda la ley es sombra de lo que iba a venir después de Jesucristo. Entonces, toda la ley. Ya, muy bien. ¿No? Entonces, o sea, quiere decir que toda la ley caduca en Jesucristo. Ya, muy bien. La pregunta es esta. Por ejemplo, aquí dice, no robarás. ¿Esta es una sombra o se sigue practicando después de Cristo? ¿Quién lo practica? Por ejemplo, tú y yo no robamos, ¿o sí? Por supuesto. Ya, entonces mi pregunta es, dice usted yo soy una nueva creación, sí, y por lo tanto, yo soy una nueva creación, estoy en la gracia del Señor. Ajá. Entonces yo ya no debo robar. No. Entonces usted se da cuenta que esto no es una sombra. ¿Sabe qué era una sombra? La Pascua. Porque la Pascua llegaba hasta Cristo. Cristo murió y ya no matamos el Cordero de la Pascua. ¿Sabe qué era? No, pero ¿qué Pascua qué significa? Pascua significa liberación. ¿Cómo? Liberación significa Pascua. La palabra Pascua proviene del hebreo pesaj, que significa saltar, pasar del alto. Es una liberación, es liberación. Por ejemplo, se recordaba mi Pascua, la liberación. Yo tengo mi Pascua. ¿Ya? El día que yo me convertí al Señor Jesucristo es mi Pascua. ¿Por qué? Porque estoy dejando el mundo y estoy saltando a la vida eterna. Entonces es mi Pascua. Cada uno tiene su Pascua. Entonces igualito, por ejemplo, el pueblo de Israel tiene su Pascua cuando sale de Egipto. Muy bien. Y ahí salen a adorar a Dios. Muy bien. Entonces, nosotros cuando como recibimos nuestra Pascua, empezamos a adorar a Dios. Yo antes no adoraba a Dios, ni siquiera conocía la Biblia. Muy bien. Entonces, para entrar al punto, entonces usted cree que los 9 mandamientos la iglesia lo debe practicar menos el sábado, ¿verdad? No,
sino que el sábado, como les vuelvo a decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy, por ejemplo, yo trabajo, por ejemplo, la vía militar, ¿no? Como siempre. Entonces, y me dicen, bueno, usted tiene que ser, los días sábados tiene que trabajar. Ya. Pero yo no puedo porque soy adventista. Es que el sábado no tiene que ver nada con los adventistas. Como que no. ¿Cuánto? Mire, un día me encontré con un caballero que inclusive había dejado el adventismo. Me dice, hermano, yo he venido a dejar el adventismo después de viejo. Me dice, yo quería estudiar en la universidad, pero por ser adventista yo no podía, porque el día sábado me tocaba un examen, pero yo tenía que estar en la iglesia. Me tenía que obligar a que tenía que estar en la iglesia. Así que yo dejé la universidad. Y ahora por eso soy comerciante, nada más. Ahora, una pregunta. ¿Usted qué piensa que el sábado es de la iglesia adventista? Para mí, porque son los únicos que hacen eso, ¿no? ¿Usted cree así? Sí. Ahora, la pregunta porque para mí, el sábado se convierte en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a ver, si mi trabajo me dan el día de martes para descansar y no sábado ni domingo, el martes yo lo guardo para Dios. Pero en este caso tendríamos que buscar en la Biblia, ¿dónde la Biblia dice que cualquier día es sábado? Desde que el Espíritu Santo viene a morar en mí, es diferente ya. Ya, pero tendríamos... Entonces yo adoro, porque yo soy mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya. Entonces, ahora yo lo adoro. Mi alma le adora directamente a Dios. Ya, muy bien. Ahora va la pregunta. ¿El apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Y por qué Pablo no hacía lo mismo que usted dice? Porque Pablo guardaba el sábado, lo dice la Biblia. No tanto como que guardaba el sábado, sino que él como judío, él inclusive se cuidaba mucho de los judíos. ¿Por qué? Porque también había persecución en ese entonces, ¿no? Entonces él guardaba, pero cuando tenía que trabajar, trabajaba el día sábado, ¿no? ¿Usted puede mostrarme una sola evidencia bíblica donde diga que Pablo trabajaba el sábado? Por ejemplo, viajando. Él ha viajado los sábados. Muy bien. ¿Dónde está el viaje que Pablo hacía en sábado? No, específicamente no. Pero entonces estamos imaginando, porque si usted me dice Pablo viajaba en sábado, yo tengo que tener una... Yo, por ejemplo, digo que Pablo guardaba el sábado, y entonces yo tengo como mostrarlo. Pero ¿Dónde me dice que él trabajaba el sábado? Yo no he dicho que trabajaba. Perdón, que guardaba el sábado. Ya, yo le puedo mostrar en todo el libro de Hechos. ¿Cuántos versículos quiere para que le sea suficiente? No, cualquiera, dame uno suficiente. Ya, muy bien. Hechos, capítulo 16, verso 13. Léalo. Y vamos a ir verso a verso. El tema está interesante, pastor, le cuento. Es usted un hombre muy preparado. 16. 13. Ya. Dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Pablo llega a donde y el día sábado, ¿qué hace? ¿Cuál era la costumbre de Pablo? La costumbre de Pablo era pero mira, ellos están saliendo el día sábado como cualquier día que están saliendo al río o a orar, ¿no? ¿Sabes cuál es el detalle? Es que en ese lugar donde llegaron, no había un lugar donde reunir, pero había un lugar que estaba a la orilla del río que ya solía hacerse la oración ahí. ¿Qué quiere decir solía? Que ahí se practicaba. Entonces ellos iban y lo hacían. Si usted lo duda, yo puedo mostrarle más evidencias bíblicas en todo el Nuevo Testamento que Pablo se reunía con los gentiles y con los judíos. O sea, tanto gentiles y judíos se reunían en el Shabbat. Y déjeme decirle una cosa importante. Yo, por ejemplo, todo lo que yo digo, tengo que sustentarlo. No, lo que pasa es que, bueno, tú me has sorprendido con esto porque si no, yo te hubiera tenido también algunos versículos bíblicos para ver ese asunto, ¿no? Pero tranquilo, más o menos acuérdese del texto y dígame, y yo lo busco. ¿Cuál texto más o menos que se le viene a la cabeza? Un poquito que sea. Yo sé qué texto es, porque en este tema, cualquier argumento que levante, yo ya lo conozco. Y no es que quiera exagerar.
Pero No, es que, no, cuando uno está manejando un tema, exacto, siempre uno ya siempre, está. siempre va. Sí, a mí me pasa lo mismo también cuando yo agarro un tema, por ejemplo, de la familia. Sí, usted es muy bueno en ese tema, hermano. Yo tengo que felicitarla porque soy un hombre de mucha experiencia y las canas que usted tiene se merecen respeto y yo aprendo mucho de usted porque usted es un excelente maestro. Yo lo veo exponiendo en la compañía de pastores cuando nos reunimos y yo tengo que aprender mucho de usted. Pero también así humildemente le digo, este tema, la iglesia evangélica, los líderes evangélicos no lo conocen mucho. ¿Sabe por qué? Usted se acuerda del pastor, no quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Que es maestro allá en la compañía de pastores. Él, me dijo a mí cuando yo estaba exponiendo este tema, muchas cosas él dijo que ni siquiera ni siquiera la Biblia estaba de acuerdo con eso. Pero yo le voy a decir firmemente mi postura, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento de que podamos examinarlo de una manera individual. De una manera individual este tema, a ver, ¿por qué es que esto, mira, yo te voy a poner un ejemplo, mira, un ejemplo así nada más, mira. De Génesis a Deuteronomios hay 603 mandamientos que Dios le dijo a Moisés, escribe tú estos mandamientos. Eso lo dijo Dios a Moisés en el libro de Deuteronomios, el capítulo 31. Moisés escribió en un libro, aunque la palabra libro es tardía, pero igual, para que se entienda, para no confundir a la gente. Vos a la palabra libro, tal como dice la Reina Valera. En el libro de Deuteronomios 31, 24, Dios le dice a Moisés así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿sí? Dios le ordenó, ¿sí? En el verso 26 le dijo, toma este libro de la ley que tú has escrito, obviamente, y ponlo al lado del arca del pacto. Pero Dios agarró 2 tablas de piedra de él, según Éxodo 31, 18, y le dijo así a Moisés, mira, ve, recuerda que hay una ley que fue escrita en un libro y hay otra ley que fue escrita por Dios mismo. Y Éxodo 31, 18 dice así, mira, ve, y dio a Moisés, o sea, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Recuerde, mire, estos mandamientos fueron escritos del 1 al 10 por Dios. Este libro fue escrito por Moisés. Esta ley fue escrita en un libro. Esta fue escrita en piedra. Esta fue puesta fuera del arca del pacto. Esta de aquí fue puesta dentro del arca del pacto. Eso lo dice el libro de Deuteronomios, Éxodo 40, 20. Dice que los 10 mandamientos, que se le llamó el testimonio, fue puesto dentro del arca del pacto. Con la vara. Sí, con la vara de Aarón, para y el maná, para que me ahorre el tiempo de leerlo. Esto también lo dice Hebreos 9:4. Ahora es la pregunta, mire, esa es mi conclusión personal de lo que yo he estudiado. Cuando Cristo vino a morir en el mundo, Él eliminó muchos mandamientos de aquí, de la ley de Moisés. ¿Qué se eliminó de aquí? La circuncisión, derramamiento de sangre, apedreamiento, leyes. Anuló todos los pactos anteriores. No todos, porque aquí había leyes que también son vigentes. Sí, por ejemplo, mira, aquí dice... Entonces, Cristo no ha hecho... Entonces, hizo las cosas inconclusas. No, mi hermano, porque mira, ve, yo te voy a decir una cosa, yo tengo aquí los 603 mandamientos. No, pero lo que dice Efesios, el capítulo 12, es claro, que sí. él anula ahí en la cruz. Sí, claro, escucha bien, por eso te digo, mira, cuando Cristo muere, no anula de acá la ley que fue escrita en piedra. Para mí anula muchos mandamientos, pero de la ley de aquí que estaban acá, mira. ¿Por qué? Porque aquí había mandamientos que eran sombra de Cristo. Pero matar no es una sombra, porque no llega a Cristo y se queda en él, pasa. No robar no es una sombra, que llega a Cristo y de ahí no pasa. Es que mientras estés en este cuerpo va a haber este problema, pues. Porque este cuerpo es pecaminoso. Mientras estás ahí y mientras no te consagres, la carne va a saltar, ¿no? Correcto. Entonces eso lo sabemos, ¿no? Entonces solamente quien lo pudo hacer fue el Señor Jesucristo. Él pudo vencer el pecado. Por eso yo creo que Jesucristo fue perfecto y no quebrantó ningún mandamiento, ni aún el sábado. Entonces, no, lo que pasa aquí, por ejemplo, vuelvo a insistir en esto, ¿no? El único mandamiento es el sábado. ¿Por qué?
porque sinceramente él viene a traer el descanso él viene a darnos una Pascua a nosotros, ¿no? Una Pascua a nosotros, como la dio el Señor en aquel entonces al pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Jesús es la Pascua, sí, lo dice la Biblia. Sí. Entonces, Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada ¿por quién? El 14 de Aviv se mataban los corderos a las 3 de la tarde. Cristo murió un 14 de Aviv a las 3 de la tarde, cumpliendo la Pascua. Así es. ¿La Pascua se va a celebrar en la Tierra Nueva? ¿Usted cree que hay un futuro? ¿Usted cree que va a haber una Tierra Nueva, verdad? En el futuro, nosotros vamos a vivir por la eternidad en la Tierra Nueva, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios va a hacer una Tierra Nueva, verdad? Claro. ¿Vamos a celebrar la Pascua ahí? ¿A dónde dice la Biblia eso? Muy bien, no vamos a celebrar porque eso fue hasta Cristo. Porque la sombra queda en Cristo. ¿Usted cree que vamos a guardar el sábado ya? Ya no. No vamos a guardar el sábado. Y si yo le muestro un texto bíblico que diga que sí, es que, hermano, estamos para aprender. Amén. Usted léalo. Yo no tengo problemas. Sí, no, yo tampoco. Con la Biblia no tengo problemas. Mira, yo estoy muy abierto a la cosa de Dios porque... Me parece bien y te felicito por eso. No me sigo yo. Claro. Porque, Isaías 66, 22 y 23 habla del cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a hacer aquí. Isaías 66. ¿Ya? ¿Qué versículo? Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago... Paremos. ¿Que yo qué? Que yo hago. Ese que yo hago significa que yo haré, que voy a hacer, que todavía no está el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Así es. Siga leyendo. Porque eso va a descender. Pues. Claro, va a ser en el futuro, listo. Permanecerán para siempre, delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Nunca vamos a morir. Ya. Siga. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva. ¿Y qué más? Y de día de reposo en día de reposo. ¿Qué haremos? Todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. ¿Dijo quién? Dice el Señor. Amén. ¿No? ¿Dicen los adventistas? No, pero esto ¿para qué? Para el futuro. Para el futuro. Cielo nuevo, tierra nueva. Y te voy a dejar de tarea para que lo averigües. No quiero forzarte a entenderlo, como yo lo entiendo, pero déjame decirte que el Señor dice, así como el cielo nuevo y la tierra nueva, que yo hago, que yo voy a hacer, así ustedes no van a permanecer vuestra descendencia para siempre. Y vendrán a adorarme delante de mí. Solamente un día nomás. Escúchame bien, nosotros vamos a estar con el Señor ya siempre, porque en el libro de Apocalipsis dice, antes que clames, yo te responderé, porque Él vendrá aquí la morada de Dios con los hombres. Tendremos el compañerismo del Señor como lo ha tenido Adán y Eva. Pero escúchame bien, cuando Dios creó la tierra nuevecita, Dios santificó el sábado ahí. Y ese mismo sábado no puede que el diablo con el pecado lo haya quitado. Lo vamos a ver en la nueva tierra que Dios lo va a establecer de nuevo. Va a ser un día de adoración especial, porque el sábado es un día de adoración especial, nunca ha cambiado. No hay un dominical que me diga que en la tierra nueva vamos a guardar domingo, no. Nos volveremos al sábado, aunque no lo querramos hacer. Por eso, mi hermano, mi convicción está basada acá. Pero, como te digo, a mí me costó mucho aceptarlo. Yo he sido una persona que ha creído como usted también y que he tenido todos esos... ¿Sabe por qué le contesto con mucha facilidad todas las preguntas? Porque son preguntas que yo me las he hecho antes ya. Entonces, en este tema, no conozco un argumento nuevo como para que me haga pensar. Todos los argumentos ya lo conozco, ¿verdad? Pero, y no es por jactancia nada. Pero es algo... Vuelvo a insistir en esto. Por ejemplo, cuando David llega con sus ¿cómo se llama sus hombres, su ejército. ¿No? Y entonces dice que los panes eran solamente para comer, ¿no? Los sacerdotes. Correcto. Y eso lo come. Y dice, no tiene culpa, no tiene pecado. Ya, muy bien. Entonces, Dios, ¿por qué le permitió eso? Ya, te voy a explicar. Buena pregunta. Y esto le va a ayudar a la gente también. Mira, los panes de la proposición eran panes santos, 12 panes santos que se ponían en la mesa y se cambiaban cada sábado, lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, esos panes, cuando se le quitaba de la mesa, se colocaban panes nuevos, esos panes debían ser comidos por el sacerdote. Así dice la ley. Así es. Escúchame bien. David llega perseguido por Saúl
y llega allí y llega de hambre. Y dice, dame de comer. Y le dice, pero no hay nada aquí más que los panes de la proposición. Y dice él, dame, no importa. Existe una ley. El núcleo de la ley exige que se quebrante cualquier mandamiento cuando se trata de salvar la vida a una persona. Y te voy a dar ejemplos. Mira, la Biblia dice, no debes mentir, ¿sí o no? Pero cuando se trata de salvarle la vida a una persona, sí era lícito mentir. Te voy a mostrar 3 ejemplos. Abraham, segundo, un día, viene el faraón y le dice a las parteras, cuando detecten el niño, que es niño, mátenlo. Y las parteras que dijeron, no, te miraron y dijeron, vamos a decir que no. Y le dijeron, no, es que las mujeres dan a luz antes que nosotros llegamos. Mintieron. Por salvarle la vida, me quebrantaron en la ley. ¿Me dejo entender? Ahora hay otra cosa. Un día llegan 2 hombres espías a la casa de Rahab y se suben al terrado y vienen los enemigos y le dicen, ¿y Rahab qué dice? Por ahí se fueron. ¿Estaba mintiendo o no? Claro, porque los hombres estaban... Y dice la Biblia que ella fue recompensada tanto por Dios como por los hombres por su mentira. Ahora, los panes de la propiciación solo debían ser comidos por el sacerdote, pero en caso de muerte se debía dar el pan de emergencia. ¿A quién? No era pecado. Por tal razón, cuando Jesús está con sus discípulos caminando de Betania a Jerusalén a guardar el sábado, porque es lo que Jesús hacía según Lucas 4:16 y según todo el contexto del Nuevo Testamento, Jesús veía a Jerusalén, pasan por una chacra y sus discípulos tienen hambre. Y no en la Biblia no está prohibido arrancar espigas con las manos, según Deuteronomios capítulo 20 o 25, no me recuerdo. No está prohibido arrancar espigas. Pero los judíos habían dado una ley diciendo, no arrancarás espigas en el sábado. Y no solo el sábado, no arrancarás frutas en el sábado. Nada se podía arrancar. Pero esa ley no es bíblica, es una ley judía. Entonces Jesús, cuando permitió que sus discípulos caminando arranquen espigas y floten con sus manos, Jesús utiliza el argumento y le dice, pero ¿acaso no era emergente que ellos quebrantaran eso? Y mucho más que estos están comiendo, están quebrantando la ley suya. Así que da lo mismo. Es un pan de emergencia. Pero Jesús también hizo lo mismo. ¿Ves? No, Jesús no. Claro, ¿cómo que no? ¿Cómo? Cuando sana al de la mano seca el día sábado, es una emergencia, ¿no? Había 6 milagros que Jesús hizo en sábado. Claro. 6 milagros, pero no está prohibido sanar en sábado por la Torá. No tanto como, no, porque era un trabajo. Pero ¿cómo? No, como trabajo, no como sanidad, hay que verlo. Era un trabajo. Pero yo te pregunté. Nuevamente vuelvo a decir, como por ejemplo los músicos que trabajaban dentro del templo, tocaban su flauta, tocaban tamboretes y tocaban. Entonces dice, y el mismo Señor Jesús le dice, ¿acaso era pecado? ¿No era pecado? Nunca he leído ese versículo, hermano. Este es Mateo. ¿Así? Sí. Algo quiero aprender. Sí, quiero aprender porque sí, que yo he leído, no, de los músicos hablo. Porque lo que yo he leído es que los sacerdotes sacrificaban corderos en el sábado. No. Pero de eso de músicos no he escuchado. No me acuerdo mucho la cita, pero... Eso está en Mateo 12, si no me recuerdo. Sí. Pero ahí no habla de los músicos, ahí habla de los sacerdotes, de los que sacrificaban en el Shabbat. ¿Te ayudo? Dice, en Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Ajá. Y están sin culpa? Muy bien. ¿No? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Jesucristo. Muy bien. Entonces, y por ejemplo, y sobre todo cuando hace las santidades, ¿no? Ya. Por ejemplo, le dice, no, ¿qué vale más? ¿La vida de un hombre o la vida de un animal? Correcto, pero los judíos mismos sanaban en sábado. No. Pues entonces, ¿por qué lo persiguen a Jesucristo? Muy bien, buena pregunta. Usted se va a enterar muchas cosas, como le dije. Usted va a aprender de mí, yo voy a aprender de usted. Y usted va a aprender hoy que dentro de los fariseos había 2 tipos de fariseos. Los fariseos que pertenecían a la escuela de Shammai y los fariseos que pertenecían a la escuela de Hillel. Los fanáticos. ¿Sabes cuál de estos 2 prohibía sanar en sábado? Los judíos fariseos de la escuela de Shammai prohibían, si una oveja se cae, que se muera. Si un hombre está enfermo, que se muera. No puedes quebrantar el sábado. ¿Pero qué decía la escuela de Hillel? La escuela de Hillel enseñaba a sanar en sábado
50 años antes de que Jesucristo nazca aquí. Los judíos de la escuela de Hillel ya sanaban en sábado. Y de hecho, esa misma línea de la escuela de Hillel es la que hoy practican los judíos. Porque los judíos sus hospitales la tienen abierta en sábado y atienden a los enfermos. No está prohibido por la Torá. Los adventistas también. No sé, hay que preguntarle a los adventistas. Ellos tienen su clínica acá, pues, y entonces está bien que practiquen eso, porque no está prohibido sanar el sábado. Ahora, antes que se me olvide, le voy a enseñar que los sacerdotes no profanaban el sábado. ¿Y sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes recibieron la orden que ellos el sábado debían sacrificar, pero el pueblo no. O sea, la orden de trabajar haciendo sacrificios era para los sacerdotes. No, para el pueblo no tenía que hacer eso, pero el sacerdote sí. Entonces, el sacerdote no es que él profanaba, solo que la traducción está mal. Mira lo que te voy a leer aquí en la traducción, en otra versión. Tampoco han leído en los libros de la ley de Moisés. No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada. Así que esa palabra profanar es una palabra que no debe ser empleada. Claro, no, pero es que realmente, no tanto como profanar, sino porque están adorando a Dios. Correcto. ¿No es cierto? Están adorando a Dios. Y no era pecado. No era pecado. Pero por eso te digo yo, así como a veces uno miente, ¿no? Por ejemplo, como lo hizo Abraham, ¿no? Y lo hicieron varios. Claro. Entonces, pero tenía un propósito. Entonces acá también, ¿no? Entonces ellos están trabajando, pero sí, por eso Jesucristo también vino y él no violó el sábado, porque él es mayor que el sábado. Amén, no violó. No, porque es más que pero tampoco él hizo una obra que violaba la ley. Él hizo todo lo que la ley decía hacerlo. Bueno, yo concluyo esto, ¿no? Que para mí el Señor me da un descanso. Yo descanso en Dios. En Dios tengo todo, la verdad. Sí. ¿No? Y por eso hay que dejar el sábado ya. No, porque mayor es el que tengo. Ya, muy bien. Más que el sábado lo tengo yo acá. Ya, al dueño del sábado lo tengo acá. ¿Qué le parece si le hago un argumento bueno? Mire, usted y yo nos vamos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Estamos ahí. Todos estamos llenos del Señor, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el sábado debemos ir a adorar en la tierra nueva y en el cielo nuevo? ¿Te das cuenta que tener a Dios en mi vida lleno no significa... Pero, ¿en qué sentido ahí? Porque, por ejemplo, si yo ya tengo a Cristo en mi corazón, claro, ya no necesito de ese reposo, ¿no? Ya, entonces, porque lo tengo, porque el descanso lo tengo ya. Entonces, la iglesia primitiva, ¿por qué no votó el sábado si dijo yo ya tengo a Cristo? Y si ya tengo a Cristo, pues el sábado no hay que dejarlo. ¿Por qué la iglesia primitiva guardaba todos los sábados? Porque inclusive a los gentiles no se les enseñó eso. A los gentiles, por ejemplo, el problema que tenía Pedro o Pablo con Pedro, ¿no? Y cuando Pedro estaba con los judíos, ya, el mismo judío. Pero cuando estaba con los gentiles, él dejaba de ser judío. Pero eso en sí no es en la práctica de la ley. Eso era en que no se juntaba, porque había una ley rabínica que decía que el gentil no debe juntarse, que el judío no debe juntarse con el rey. Pero es una ley rabínica, no es Biblia. Sí. Pero me parece el diálogo interesante, siervo. La verdad, genial es el diálogo. Te lo digo en serio. No, ¿sabes lo que? Bueno, yo he aprendido algo. Bueno, te cuento así entre aquí que la gente puede escuchar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando yo estudié en el seminario Latino, yo soy la primera promoción del seminario Latino. De los buenos. Entonces, no, para mí era de los buenos. ¿Por qué? Claro. Entonces yo dije, he aprendido en lo mejor, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien me discutía, yo le decía, tú estás mal. Porque yo sacaba todo lo que me habían enseñado, ¿no? Hasta que una vez con un compañero de trabajo que había sido mi compañero de armas, y también se había convertido y nos encontramos en FIPA. Y él me habla sobre la fe, por ejemplo. La fe me dice, y no sé por qué se ofreció, le digo, él me dice, hay 2 fe, nada más. Yo le digo, no, estás mal, le digo, hay 3 fe, le dije. Entonces, y él me dice, no, ¿cómo? A ver, dime la 3 fe.
La fe natural, el don de fe y la fe redentora. No estás más mejor. No hay fe natural. El hombre sin Cristo no tiene fe. No, pues le discutí. Pues. Claro. Le hablé y no le acepté. Pero yo me quedé con eso. Entonces, vine a mi casa a los días, empecé a investigar. Efectivamente, el hombre sin Cristo no tiene fe. Entonces, y no hay fe natural. Entonces, el hombre sin Cristo tiene presunción, presume que este santito es verdadero y no lo es. Ah, no, correcto. ¿No? En cambio, el cristiano, pues, ¿qué cosa es fe? Fe es creer en la verdad, nada más. ¿No? Entonces, cuando Cristo me habla, Dios me está hablando de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Entonces, yo le escucho y después la creo. Esa fe de Dios viene a mí. Por eso es lo que dice Romanos capítulo 1, sí. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que de ahí yo me quedé siempre con la mente abierta. Ah, muy bien, me parece para genial. poder escuchar. Yo no critico a nadie, sino primero lo analizo. Escucho y analizo. Exacto. Entonces, y cuando uno analiza, y entonces para salir de... Por ejemplo, hace poco, escuché que Cristo no cargó la cruz. Que ningún evangelio habla que Cristo cargó la cruz. Yo me quedé con esa duda. Dije, no, que Cristo no cargó la cruz. Me puse a investigar. Efectivamente, pues, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan que Cristo cargó la cruz. Pero el único que dice que cargó la cruz fue Juan. Entonces, ¿qué dice? Entonces yo dije, ¿por qué entonces? ¿Por qué? Porque el único que se quedó con Cristo fue Juan, los demás huyeron, pues. ¿Qué iban a ver? ¿Qué van a escribir? No había pensado en el argumento. Pero sí, hay... por eso te digo yo, hay sí, que ser... Yo también estoy abierto a aprender mucho y de hecho cada día busco conocimiento y te voy, para finalizar, pastor, y quiero agradecer por tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada. No, mira, solamente te invito a pensar en 3 cosas que yo pensé con respecto al tema. Y no para contrarrestar ni nada, sino para meditar. Primero yo pensé en esto, y voy a cerrar con este minuto. 1 minuto no me voy a tardar. ¿Por qué Dios instituyó el sábado antes que haya pecado? Porque Dios santificó, bendijo el sábado en la creación del mundo cuando no estaban los judíos, no estaba Israel, sino estaba el hombre. Marcos 2:27 dice y 28 dice que el sábado fue instituido por causa del hombre. Entonces ahí estaba el sábado justamente con Adán, para el hombre, no para el judío, no para el adventista, para el hombre. Para la humanidad. Segundo punto, yo he dejado de ser hombre, ya no soy humanidad, no necesito del Shabbat. Si Adán lo necesitó siendo perfecto, yo que soy imperfecto. Tercer punto, ¿por qué la iglesia primitiva nunca desechó el sábado? ¿Por qué siempre lo guardó Pablo y la iglesia primitiva, según el Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos 15:21, toda la iglesia acuerda que el sábado es un día que se sigue aprendiendo, según Hechos 15, en el año 50, el Concilio de Jerusalén? ¿Por qué la iglesia no votó el sábado en el Concilio de Jerusalén? Sino dice que es el sábado, desde tiempos antiguos, es un día de reunión donde se estudia ahí, donde se aprende. En el año 50, Cristo ya había muerto en el año 33. En el año 50 la iglesia sigue guardando. Y último, ¿por qué el sábado se va a guardar cuando seamos redimidos? Si se supone que el sábado ya quedó en la cruz. Si el sábado quedó en la cruz, que no lo sigan guardando. Ese momento lo voy a ver. Entonces, mira, esto a mí me reventó la cabeza y yo me puse a averiguar. ¿Sabes por qué? Te voy a decir un secreto que quizás poco lo saben. Yo me puse a averiguar. Yo tengo que refutar a los que dicen que el sábado está vigente. Yo me agarré a analizar y estudiar, no para guardar, no para defender. Y me terminé dando un chasco tremendo, porque cada vez que estudiaba la Biblia y la historia de los primeros 5 siglos, la iglesia nunca dejó esto y nunca lo va a dejar. Nunca los 10 mandamientos se quedaron con 9. Este es el día del Señor. Este es nuestro Dios. Él nos va a salvar, no el sábado, no la ley, Cristo. No, por gracia soy salvo y justificado por la fe, igual que vos. Pero yo no voto la ley. Creo que los 10 mandamientos están vigentes, aunque muchas leyes, de esas leyes, han quedado anuladas, claro, que no las practico. Para mí, mi hermano, un gustazo. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Si tú lo estudias como para aprender, como el sábado, que es ley, como ley de Dios, como los mandamientos de Dios, pero no ser como lo que piensan los adventistas. Porque si yo digo, porque normalmente los adventistas dicen, normalmente se ha hecho famoso, dice, no, ellos los adventistas guardan el sábado, por eso son adventistas. Entonces, pero si yo yo busco, por ejemplo, como cristiano, como evangélico, busco que guardar y investigar que el sábado es vigente, entonces está bien. Pero sin
inclinarme al adventismo porque si... No, es que no te estoy diciendo que yo te digo, metamos. yo te digo esto porque pueden entender, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el adventismo dice que no hay infierno, el adventismo dice que no tenemos alma, que el hombre no tiene alma, entonces, eso. Ahora, con esa relación, muertos por ahí los adventistas, pero como ley de Dios, y que estudiar lo que se guarde, magnífico, se puede estudiar, pero como para cumplir la ley de Dios, no completa, ¿no? Si hablamos, como decir, de todo lo que es vigente, tenemos que cumplir, porque pecado en el Nuevo Testamento, ¿qué es pecado? Dice, pecado es transgresión de la ley. Pero ¿cuál ley si ya quedó en Cristo? Hay cosas que tenemos que analizar, como dijo Pablo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, como te digo, por ejemplo, ¿no? Lo que realmente mucha gente ha entendido mal, que no, dice, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Ya no bajo la ley. Ajá. Entonces, ya no, la ley no salva, ¿no? Está bien, la ley no te salva, pero sigue vigente. Correcto. Y qué bueno, pastor, que tú a tus 40 años de cristiano y tu más de 30 años o 30 años de pastor, igual que yo, podamos seguir aprendiendo y el uno del otro compartiendo. Probablemente en algún momento tocaremos algún otro tema más para la edificación tanto de los dos como también para los hermanos que nos... Sí, pero más o menos me pasa la voz para... No te preocupes. Para estar preparado. El próximo tema lo eliges vos. Es que con 40 años, hermano, ya no hay que estar... No, pero gracias a Dios me gusta leer. Gracias. Bendiciones, gracias también. Déjame apagar eso. Interesante. Ahora